Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 54. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Dani? Pues bien, muy bien. La verdad que bien. Después de grabar el premium que hemos estado grabando sobre cómo hablar en público usando mindfulness. Pues la verdad que con ganas de coger este que tenemos entre manos, pero antes de nada, pues recordaros que eso, tenemos un premium en el que sale cada semana, un podcast premium, en el que es solo 44,99 € al mes, 40, 40 no, 40 solo no, 500 euros. 4,99 € al mes. Únicamente podéis suscribiros y tenéis acceso a ese episodio premium semanal y también a contenido extra, meditaciones en este caso, ¿no? Y también algunos PDF y demás que vamos colgando. Claro, todo eso desde iVoox, que es Sí. importante. Y bueno, tenéis acceso a 30 y pico ya, así que episodios más los contenidos, o sea que la verdad es que está bastante bien. Pues De momento desde iVoox, eso estamos diciendo que hay algunas personas que bueno, no utilizan iVoox y tal, y puede ser que a lo mejor os interese que habilitemos esa opción desde nuestra propia página web. Esto podéis dejarlo en nuestra web, ¿no? En el formulario de contacto, en redes sociales, si a lo mejor queréis que podamos tener esa opción viable, ujú. ¿no? Tenerlo en iVoox, tenerlo en la web, ya veríamos, estamos ahí valorando. Bueno, Bueno, hoy vamos a tocar un tema escabroso. intenso, un tema que además vamos a despotricar por la cantidad de humo que hay por todo, ¿no? Eso de la personalidad. Y vamos a hablar de mindfulness y la personalidad, si mindfulness cambia la personalidad, si es que existe la personalidad, ¿qué es eso? Uy, sí que existe la personalidad. Yo creo que ya Uy, estamos empezando uy, a es tocar. que, ¿Qué es eso, Dani, de la personalidad? ¿Qué constructo es ese que hemos bueno, inventado? como te bien ha dicho un constructo, que básicamente eso quiere decir que es una palabra que se han inventado ciertos gente importante sobre un tema, en este caso sobre la psicología, hace un montón de años, y dice de que tú tienes unas características que se mantienen en cualquier circunstancia, es decir, pues eres tímido, o eres extrovertido, o eres más amable o menos amable, o estás más abierto a la experiencia o más cerrada a cualquier experiencia extraña, o eres muy Ujú, seguro, o eres dubitativo, sumiso, ujú, dominante, relajado, nervioso. Estos son ejemplos de ujú, personalidad que bueno, a través de los diferentes tests que hay, se puede te puedes cerciorar de que tú eres de una manera u otra, ¿no? O sea, ujú, rellena ciento y pico frases con una opinión sobre ellas que a ti bueno, pues te definen de alguna manera y ujú, te sale, pues eso, que eres muy extrovertido, muy amable, nada abierto a la experiencia, dubitativo, ujú. etcétera, ¿no? Y eso es algo Claro. que se mantiene, es estable en el tiempo y se da Ujú. bajo cualquier circunstancia. Entonces, Mm. ya empezamos ahí A con ver, los fallos, claro, es ¿no? que mi problema ya viene con las etiquetas globales, ¿no? Esto de catalogar a todo el mundo en torno a una serie de etiquetas, pasa como el enegrama, ¿no? Los genotipos, nos pasa también con lo de la personalidad, nos pasa también con los diferentes manuales diagnósticos de los trastornos mentales, pues tenemos el DSM-5, tenemos el CIE-11 que saldrá en 2021, creo ya. Estos manuales se lo usan los psicólogos, las psicólogas para, bueno, y los psiquiatras no también, para catalogar a la gente en función a esos criterios Una diagnósticos. ¿Qué parte ocurre? de Que los luego, psicólogos, eso es con una parte, permiso, exacto. porque nosotros no, sí.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que luego te empieza a llegar a la práctica y te das cuenta que, bueno, que no hay, nunca se cumplen todos esos criterios, que siempre hay diferencias individuales, que eso además va cambiando porque a lo mejor es tímido o tímida en un contexto determinado, pero luego en otros no tanto, y sobre todo, ya no tanto de cara a la evaluación, o al etiquetado, ¿no? Yo soy tímido, soy tímida y tal, y te ayuda a presentarte, ¿no? Como una carta de presentación, ¿no? Pues el agua está mojada, vale, perfecto. El problema ya no va por ahí, que puede ser funcional, sino que a veces a nivel, bueno, si queremos hablar de esquemas, a nivel de esquemas conceptuales nuestros propios, como si tuviésemos nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, Sí. es un ancla. Ese es el problema de lo de la personalidad, que nos puede ayudar, nos puede ser un ancla, ¿no? No, es que, hoy, ¿cómo le voy a hablar yo a esta persona con lo tímido que yo soy? Ostras. ¿Por qué? Porque llevas toda tu vida actuando de una manera determinada y ese patrón conductual, esas conductas son las más habituales en ti. Eso ya va a estar justificando lo que tienes que hacer o no hacer a continuación. Claro. Bueno, usar eso como excusa es un arma de doble filo. Está bien y entiendo que debido a toda tu historia de aprendizaje te cueste dar ese paso. Quieres definirte como una persona que ha actuado diferente, con timidez, en muchas ocasiones en el pasado, pero tú ahora puedes no hacerlo, si quisieras. Ujú. Y eso es lo grande, ¿no? De dejar a un lado la personalidad. Dejar a un lado el constructo, que como decimos, es una abstracción, no sé, es como hablar sobre el infinito, ¿vale? No hay nadie que lo haya visto, ni tampoco tenemos, no podemos cerciorarnos, no podemos asegurar de que exista, ¿vale? Vamos a Ujú, ser claros, es una palabra que mucha gente la tiene como verdad y ya está. Y como esa es ujú, en nuestra sociedad y en nuestra historia de como seres humanos, pues tenemos un montón, ¿no? Cada uno que mire las que quiera. Lo que sí ujú, nos afecta a nosotros es que eso nos pone una barrera muy grande o nos empuja ujú, hacia una escapada hacia adelante sin ninguna orientación que a nosotros nos vaya a venir ujú, bien. Por ejemplo, tú decías que de la persona introvertida no va a hablar con esto, con lo otro. La persona también extrovertida va a tener que y tiene la obligación de ir a una reunión y no parar de hablar o no parar de conocer gente, hablar con uno con otro. Quizás eso no es lo que estamos buscando. Quizás lo que ujú, buscamos es tener pues una libertad de acción según el momento en el que estoy. Porque el gran problema de la personalidad, como yo lo veo, es que es una fuente ujú. del no cambio. Es decir, Claro, es una justificación. exactamente, yo no Yo, es voy que a yo soy dejar así, de ¿no? hacer esto porque yo soy así, yo no voy a cambiar a esta altura de la vida, o si no te Mm, gusta es lo que hay, y ese tipo de frases que en realidad son reflejos de la del no cambio, ¿no? De lo que ujú, es para siempre en mí. Es como yo soy claro. moreno y voy a seguir siendo moreno toda la vida. Pues yo mido unos 75 y voy a medir unos 75 toda la vida. No es lo mismo, no, porque tú Claro. puedes hacer o deshacer en cada momento muchas más cosas de las que uno cree. Y Ujú, esta orientación también tiene que ver con, bueno, con el genetismo, tiene que ver con una fuerte influencia de eso, de tus genes, de la sociedad en la que estás, de con quién te has criado, cómo te has criado. Es como, esto es lo que hay. Y en realidad, ujú, y nosotros por experiencia propia lo podemos decir, que tú no tienes tanto de base como lo que luego puedes ir cambiando. Y esto es una muy buena noticia, porque claro. esto se puede aprender, las cosas que tú no te gustan de ti las puedes cambiar, las cosas que te gustaría mejorar o aumentar de alguna manera también la puedes practicar para interiorizarla y hacerla parte tuya. Y también puedes dejarla a un Ujú. lado Puedes aprender, cuando eso. claro, puedes aprender a ser extrovertido, o, por ejemplo, a actuar de forma extrovertida. Ahí estamos, que tiene una gran diferencia. Ujú. Claro, es que al final lo que nosotros buscamos es separarnos de todos esos condicionantes que han ido apareciendo a lo largo de nuestra historia de aprendizaje, porque si nos han enseñado la conducta de timidez en el instituto, en la infancia, cuando fuese, pues ahora tocará desaprender un poquito esto y aprender unas nuevas conductas. Entonces,
¿Por qué mindfulness y la personalidad? ¿Qué esperamos que haga mindfulness con esto de la personalidad? Pues romperla. No romper todo lo que te ha ido construyendo en esta vida, sino que en general te permita ser flexible. Frases como yo es que soy así, yo es que siempre hago las cosas así, van a tener muy poco sentido cuando en realidad vemos que podemos ser libres de todo eso. Nuestro pasado condiciona, pero no determina. Que nuestra inercia nos invite a actuar de una manera determinada, y eso de la inercia es lo que hace esa personalidad, ¿no? Digamos que una personalidad de X, ¿no? Una personalidad introvertida o una personalidad neurótica, o quieres hablar de eso, etiquetas diagnósticos, pues da igual. Va a estar construida en base a un montón de inercia, un montón de patrones de conducta que se han ido reforzando y extinguiendo otros a lo largo de toda tu historia. Vale, pues ahora va a tocar ir a contracorriente si quieres moldear tu forma de hacer las cosas en dirección a algo que para ti es importante, ¿no? Y esto lo hablábamos en el episodio Premium sobre hablar en público, un poco redundante. Porque a lo mejor Dani y yo hemos sido personas con timidez a lo largo de toda nuestra buena parte de la vida, y nos encontramos con que ahora mismo resulta que dar formaciones va en contra de una persona introvertida, ¿no? O de una persona que Totalmente. emite conductas introvertidas, exacto. Entonces ahora hace falta desarrollar nuevas competencias, exponernos a nuevas situaciones, ir a contracorriente, no romper esa inercia, no hacerle caso a nuestras etiquetas, a nuestros miedos condicionados por todo ese pasado, y empezar a construir una forma de hacer las cosas diferentes, que al final hará que nuestras experiencias internas también sean diferentes, y que si la gente habla de personalidad, incluso vean que nuestra personalidad ha cambiado. Pero nosotros sabemos que no es nuestra personalidad, sino que la manera de hacer las cosas se ha ido moldeando en dirección hacia lo que para nosotros es importante. Tú imagínate para personas que tienen, bueno, que evaden el hablar de sus sentimientos, de profundizar en sus sentimientos, que no quiere decir que profundizar en el sentimiento de otros, quizá porque les gusta escucharlo, que es lo que en mi historia de vida me identifica también un poco. Abrirte a una persona en terapia, como cuando estamos dando terapia nosotros, profundiza muchísimo. Y Ujú. eso es un terreno pantanoso, un terreno en el que uno no se siente del todo cómodo, o no se ha sentido del todo cómodo. Pero cuando tienes un enfoque que para ti algo es importante, que para ti tiene un valor, y es conectar con la otra persona y es ayudarla de alguna manera, ¿no? En este caso, tú puedes hacer y ser eso que realmente, o sea, de primera no eras, se supone, ¿no? O nunca has sido. Ujú. Entonces, tener una orientación, una dirección del para qué hacer las cosas, si es útil o no, si es adaptativo o no, para ti, es primordial para poderte centrar en lo que estás haciendo, y más Ujú. en las sensaciones que estás teniendo, o más en el tipo de personas que tú eres, y Ujú. todo eso que son barreras, ¿no? Y barreras que podemos saltar Ujú. o dejar a un lado. Ujú. Claro, y tenéis que recordar que el primer pensamiento o sensación, ¿no? O evento privado que va a aparecer probablemente sea la resistencia a ese cambio, porque es dolorosa, ¿no? Hacer las cosas de una manera diferente significa exponernos a situaciones desagradables. Entonces va a aparecer un pensamiento, una barrera, ¿no? Que va a decir como cosas como, uff, es que, joder, es que si yo hago las cosas así, yo soy así, me tendrán que aceptar, por ejemplo. O no, es que yo siempre hago las cosas así, porque yo es que soy una persona tímida, es que todo me sale mal, es que bla, bla, bla. Entonces eso te va a estar como protegiendo, entre comillas, de experimentar una situación adversa, Así es. ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esa resistencia al cambio y a la vez hacerle hueco. Porque si os proponéis gestionar, o sea, tener nuevos cambios, tenéis cambios en vuestros patrones de conducta, o en esa personalidad, si quieres verlo así para simplificar, a priori vais a tener segurísimo esos pensamientos de freno, de barrera. Y vamos a tener que abrirnos a la experiencia, a sentir, no hacerle caso a esos pensamientos, verlos solo como pensamientos, como siempre, y dejar que se vayan. Ya está. Y muchas veces se van cuando no los enganchas, cuando no los alimentas, cuando no estás pendiente de Ujú. ellos. Y o cuando sí estás pendiente de ellos, los estás nombrando como lo que son, ¿no? Como por ejemplo, pues estoy teniendo el pensamiento de,
que tengo Ujú, nervios o estoy sintiendo la emoción de miedo a hacer esto. Eso cuando lo estás etiquetando realmente lo identificas y es mucho mejor, mucho más fácil gestionarlo. ujú. Compañeros de viaje, eso es Ujú. lo que son. Nuestros pensamientos son compañeros de viaje y esa inercia, pues, está un poco condicionada, o todo condicionada por esos compañeros de viaje. Así es. Entonces, esos patrones de comportamiento, esos pilotos automáticos que nos hacen responder de una manera u otra según nuestra personalidad, entrecomillado, podemos Ujú. dejarlo a un lado, podemos sobreponernos a ellos y elegir si hacerle más caso a nuestra vida o hacerle más caso a nuestra mente, ¿no? Ujú. Claro. Es interesante imaginar un poco cómo querríamos hacer las cosas si nosotros no tuviésemos esos pensamientos limitantes, por así decirlo, o esas inercias, ¿no? Pues mira, resulta que suelo hablarle mal a la gente cuando me noto atacado a nivel profesional, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Que estoy trabajando y me dicen algo que parece ser una crítica a mi trabajo, entonces eso me alerta, me activa y empiezo a actuar a la defensiva. Mi forma de actuar a la defensiva puede ser de forma directa o de forma indirecta, ¿no? O puede que solo simplemente empiece a machacarme o a machacar al resto o a hablar, ¿no? A darle vuelta a esos pensamientos como si estuviese discutiendo a esa persona, ¿no? Que muchas veces esas batallas ni siquiera se ven desde fuera. Entonces esa es mi inercia, ¿no? Cada vez que siento esas sensaciones en esa situación, yo actúo de esta manera determinada. ¿Vale? Pero ¿cómo actuaría yo siendo la persona que quiero ser? ¿Cómo podría hacerlo? Pues mira, si yo, por ejemplo, a mí me diese igual todo esto, simplemente aceptase las críticas, las valorase, viese si me ayudan o si no, pues simplemente le haría hueco, lo vería así y seguiría con lo que tuviese que hacer y solo tendría en cuenta eso. Bien, eso significaría que no estaría dándole vuelta a estos pensamientos, no me metería de lleno, no discutiría a lo mejor con la persona de enfrente, puede que incluso hablase bien a la persona de enfrente y que incluso le diese las gracias por esa valoración o esa crítica, que no estamos diciendo que no os podáis defender ante críticas injustas, que eso es otra, aprender a defenderse de una manera coherente. Estamos diciendo que a veces simplemente actuamos como no querríamos actuar solo por impulsos. Así es. Entonces es muy importante tener clara cuál sería esa conducta que quisiéramos emitir para poder marcar ese objetivo. Entonces, nosotros vamos dejando fluir un poco esas sensaciones, esos pensamientos, para llegar hacia donde queremos llegar. Ahora bien, si de verdad consideráis, como siempre, que tenéis serios problemas en cuanto a vuestras conductas que no son adaptativas, que estáis teniendo problemas en vuestro día a día con la gente, lo interesante es que acudáis a un profesional de la psicología, si es posible, ¿vale? Para que os hagan bien un análisis funcional, que os digan bien cómo gestionar todas estas cosas, que Mindfulness puede ayudar, pero no es lo único para gestionar cambios de verdad importantes, ¿no? Entonces, si tenéis una situación complicada, ya sabéis, acudid a alguien de referencia. Bueno, tenemos una mini práctica, ¿vale? Hemos hablado ya de este ejercicio con anterioridad, hablando de la difusión, tema que por cierto vamos a profundizar, un episodio completo a la difusión cognitiva, nos lo están pidiendo por ahí. ¿Y qué técnica es esa, Dani? Pues lo que he comentado antes, hacer, Ujú, practicar el estar teniendo, o sea, no el decir, estoy teniendo el pensamiento de que no puedo hablar con esta persona porque me está dando, porque tengo timidez, ¿no? O estoy ujú, sintiendo la emoción de ira porque me ha criticado. Estoy ujú, teniendo o estoy sintiendo o estoy teniendo el sentimiento de, son variantes que puedes usar para ujú, identificar eso que está sucediendo en ti, eso que es una barrera y que vamos a dejar a un lado puesto que ya podemos ponerle un nombre. Y al ponerle un nombre ujú, podemos también decidir si dejarnos llevar por ello o no. Porque no ujú, es algo que nos empuje sí o sí, como digo, no es algo con el que vas a estar siendo siempre, ¿no? No es ni siquiera eso, tu altura. Entonces,
Ujú, Este tipo de ejercicio vamos a practicarlo cuando estemos en situaciones que para nosotros nos empujan a ser y actuar de una manera con la que no estamos de acuerdo o de una manera con la que no queremos identificarnos. Y con la práctica esto nos ujú, va a hacer que el automático luego sea responder de la manera que nosotros queremos realmente. ujú. Ah, Claro. Es una Hay gran que imaginar diferencia. también esa actuación. Ujú, Exactamente, si uno no tiene la alternativa localizada, es posible de que no podamos nunca responder de la manera que nosotros queremos. Por supuesto, como siempre, es práctica y exponerse a situaciones en las que vamos a usar este tipo de herramientas. No pasa nada por equivocarse. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo es ser humano, todo el mundo tiene una mala respuesta, todo el mundo tiene pensamientos con los que no nos representamos, todo el mundo tenemos cosas con las que nos avergonzamos o nos avergonzaríamos si lo compartiéramos con otros seres humanos. No pasa nada. Nadie es perfecto y todo esto es compartido. ¿Qué quiere decir? Que igual que tú hay gente que le pasa y le ha pasado y le pasará. Claramente con esto no te vas a ujú. tranquilizar simplemente por el hecho de que más gente lo tiene, sino lo que te puede tranquilizar es que hay otras alternativas y que están en tu mano hacerla y practicarla. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Cierro ya rápido. Bueno, recordad que tenéis el episodio de Mindfulness, la difusión creo que está por ahí, así que hablamos un poco de todo esto. No recuerdo exactamente dónde, tengo aquí la escaleta. Hemos hablado de ejercicios como este ya con anterioridad. Vamos a profundizar en más técnicas de difusión cognitiva. Vamos a hacer un especial de solo técnica de difusión cognitiva para que veáis un poco cómo funciona todo esto. Recordad que podéis dejarnos vuestros comentarios en donde sea, en iVoox o en la web, porque queremos saber un poquito vuestras opiniones. También podéis contactar con nosotros en arroba estos mindfulness, ¿vale? En Instagram. Y proponernos temas, como siempre, ¿vale? Recordad también ese podcast premium que tenemos por 4,99 € al mes, donde también añadimos más contenido semanal. Y daros como siempre las gracias por hacer más grande este proyecto cada día más, que somos un montón, somos una barbaridad, Dani. Un montón. Somos chorrocientos ya, miles ya por aquí. Hace ya poquito más de un año que empezamos, súper contentos con todo esto y dándonos la bienvenida ya a febrero, porque está a punto de entrar. Hablaremos, creo yo, vamos a empezar a tocar algo más sentimental, ¿no? Ahora que viene el 14 de febrero, puede ser que toquemos puntitos Sí, aquí tiene de las pinta. relaciones. Ya veremos cómo lo hacemos. ¿Vale? O haremos un especial recordando, bueno, y haremos algo guay. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Gracias, Dani, Gracias, como Darío. siempre, por el ratito. Gracias a todo el mundo. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos como siempre la semana que viene, miércoles 7:30 de la mañana. Que tengáis un buen día Y una y una mejor mejor semana. semana. Hasta luego. Hasta luego.